estructuras, recordemos, a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y lo que vamos ahora a desarrollar son dos aspectos. Primero, recordar los componentes de cuáles son los componentes de cada secreción que tenemos a lo largo del tubo digestivo, principalmente de manera enzimática. Y lo segundo es desarrollar el proceso digestivo de cada uno de los principales alimentos. ¿Ya? A ver, tratemos de pronto por aquí. Vamos a trabajar las diferentes secreciones. ¿Ya? A ver, ¿qué secreciones tenemos nosotros? ¿De acuerdo? Escúchenme. Una de las cosas más interesantes en cuanto a secreciones que deben de tener presente ustedes es que se tratan en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos saliva, ¿no es cierto? Luego tenemos, ¿cuál es la otra secreción que tenemos a continuación de la saliva? ¿Jugo qué? Jugo gástrico, ¿sí o no? Claro, jugo gástrico. Tenemos jugo gástrico. Así es. Y luego, ¿cuál más tenemos? Tenemos varios más, ¿ah? A ver. A ver, vamos a ir añadiendo. Claro. Después de jugo gástrico tenemos, en el duodeno nomás se reciben inmediatamente bilis y jugo pancreático. Bilis y jugo pancreático. Después viene el jugo intestinal. ¿Ya? A ver, voy a ir colocándolos a ustedes por aquí para leerlo. Jugo pancreático, bilis, ya. Hago una pregunta, ¿dónde se produce la bilis? Rapidito, ¿dónde se produce la bilis? En el hígado, correcto. ¿Y dónde se almacena la bilis? Se almacena en la vesícula biliar, correcto. Se almacena en la vesícula biliar. ¿Y dónde se secreta la bilis? En el duodeno, correcto. Ampolla de váter, ¿cierto? Así es, Aide, no lo dudes. Profesor, Dímelo. ¿es en el duodeno? ¿Es en el duodeno o es en la ampolla de váter donde van a combinarse Ya, donde van pero a ¿dónde está converger el ubicada la conducto con ampolla de váter? en el inicio del duodeno? En el duodeno. En el duodeno. Ah, Entonces, no estaría mal decir que se secreta ahí, ¿no? Jugo pancreático, ya está, y este sería el jugo intestinal. Estas son todas las secreciones. Ojo, estas son todas las secreciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer las enzimas que están presentes en cada secreción. ¿Y por qué las enzimas? Porque claro, en realidad cada secreción tiene diferentes componentes, no solamente contienen enzimas. Por ejemplo, la saliva contiene agua, iones, y además hay otras proteínas presentes, ¿no? Hay otras proteínas presentes
que no son necesariamente enzimas, ¿ya? Así es, Ariana, que es lo mismo que lo que tú mencionas, Matías. Amilasa o tialina. Entonces, vamos a mencionarlo, ¿ya? Amilasa. Amilasa, obviamente tiene que ser salival, pues, ¿no? Si estamos hablando de la saliva, ¿ya? Rocío, no, estamos hablando de saliva, ¿ya? Ahora, un momentito. Voy a poner, ¿no es cierto? O mencionar en todo caso, otras, ¿cómo llamarlo? Proteínas presentes, pero que no son enzimas, ¿ya? Mucina, vamos a ponerlo entre paréntesis en todo caso, ¿ya? Mucina, y además, aquí vamos a encontrar una enzima que se encarga de descomponer, ¿de acuerdo? De descomponer peptidoglucano, mureína. ¿Recuerdan de dónde se nos hace conocido o no ese término? ¿De las bacterias? ¿En qué parte de las bacterias? La membrana de la bacteria. Pared, Ah, no, la pared, la pared. pared. ¿De acuerdo? Así es. Aquí vamos a tener lisosima. La lisosima es una enzima, ¿ya? Bueno, por ahí van a encontrar en algunos textos que le llaman también muramidasa, por la mureína, pues, ¿no? Muramidasa. Vamos a ponerla así, lisosima, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esta lisosima, por ejemplo, resulta ser pues de defensa, ¿no? Y la mucina es una proteína que le da la viscosidad que todos conocemos a la saliva. Entonces, la única enzima digestiva en realidad es la amilasa, ¿ya? En el jugo gástrico, ¿qué Profesor, enzima? ¿la lisosima no es también una enzima? ¿No es una enzima? Pero lo que acabamos de decir es que es una enzima que funcionaría en nosotros como defensa más que digestiva. Nosotros en realidad eh, no vamos a aprovechar los componentes al degradar la mureína. La que es digestiva para nosotros es la amilasa, pero la lisosima es una enzima, sí. No sé si me dejé entender. O sea, la lisosima sirve más para defensa, es una enzima de defensa, mientras que la amilasa es la única que es netamente digestiva. Así es, esa es más o menos la idea. Gracias. Genial. Jugo gástrico. La única enzima que presenta el jugo gástrico en estado adulto, como estamos ahora, es la pepsina. En realidad, ustedes saben que es secretada de manera inactiva. Lo que secretamos es un pepsinógeno. Pepsinógeno. Que este pepsinógeno se activa ¿con qué? Se activa con el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Con el ácido clorhídrico presente en el jugo gástrico y se convierte en pepsina. Y además hay otra cosa aquí, el famoso factor intrínseco, ¿ya? Factor intrínseco. Si gustas, bueno, vamos a ponerlo completo para que no te confundas. Factor intrínseco, conocido también como factor de Newcastle, ¿ya? Factor intrínseco. ¿Para qué nos va a servir este factor intrínseco? Nos sirve para
colectar, o sea, para absorber vitamina B12. Mucho más adelante, no aquí en el estómago, sino mucho más adelante, en el intestino grueso. Este factor intrínseco nos ayudará en la absorción de vitamina B12. Bilis, ¿qué enzima presenta la bilis? Díganme, ¿qué enzima presenta? A ver, mientras me van mencionando ellos, voy poniendo en color rojito las enzimas, para que no las confundas luego, ¿ya? Ya está. Dime, ¿qué enzima presenta la bilis? Voy a ponerlo así. No presenta enzima. No hay ninguna enzima. Y entonces, ¿para qué nos sirve la bilis? ¿Qué contiene la bilis? Bueno, solo te contaré que presenta sales biliares, presenta fosfolípidos, presenta colesterol, ¿de acuerdo? Y además su toque de bilirrubina. Así es. Listo. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí sería importante que lo tengas claro. No presenta ninguna enzima. ¿Listo? Ninguna enzima. Bueno, ahí faltaría sumar en la bilis bicarbonato y algunas cositas más, ¿no? Pero digamos que hemos mencionado los componentes más importantes. ¿Qué encontramos en jugo pancreático? Aquí sí encontramos enzimas cualquier cantidad. Encontramos tripsina, quimiotripsina, encontramos carboxipeptidasa, encontramos amilasa, encontramos lipasa y encontramos nucleasas. ¿De acuerdo? Además, obviamente, ¿de qué? De bicarbonato, ¿no es cierto? Ya está. Esto es entonces lo que encontramos. Todas estas son enzimas. Todas esas son enzimas. Así que ya se habrá dado cuenta que aquí sí hay todo un enorme grupo de enzimas. Bien, Matías. Perfecto. Y en el jugo intestinal, entonces, finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Jugo intestinal vamos a encontrar también una peptidasa, encontraremos otra lipasa y encontraremos las disacaridasas. ¿De acuerdo? Enzimas todas, sí. Enzimas, sí. Ya estamos. ¿Listo? Muy bien. Estas son entonces las secreciones que vamos a encontrar. ¿Ya? Esas son las secreciones. Ahora, ¿cómo se desarrolla la digestión entonces de todos estos alimentos? Pues bueno, veámoslo. Primero, vamos a trabajar carbohidratos, que es el caso de la izquierda. ¿Les parece? El caso de la izquierda. Almidón, por así decirlo. Almidón. Bueno, el almidón empieza, repito, el almidón empieza su digestión. El almidón empieza su digestión en la boca. ¿Con qué enzima? Amilasa salival. ¿De acuerdo? Amilasa
salival. O sea, a ver, es como que nosotros de pronto lo describamos de esta manera. A ver. Tengamos primero, ¿no es cierto? A ver. Almidón. A ver, empecemos aquí con almidón. Y miren qué otros intermedios vamos a poner. ¿Ya? Almidón. Luego vamos a poner... A ver. Empecemos. Acá. Después del almidón vienen las dextrinas. ¿Ya? Amilosa. Luego vamos a tener los disacáridos. Disacáridos. Y finalmente los monosacáridos. ¿Ya? Monosacáridos. Muy bien. Dígame por favor, ¿qué enzimas trabajan en cada uno de estos pasos? Entre almidón, dextrinas, disacáridos y monosacáridos. A ver, vamos a ver las enzimas. ¿De acuerdo? Y esperemos un datito más. A ver, vamos a poner algo aquí. Pongamos aquí... sangre. ¿Ya? Listo. Muy bien. A ver, los leo. Díganme, enzimas. A ver. ¿Qué enzima va a trabajar entonces entre almidón, dextrinas y amilosa? O sea, ¿qué enzima trabajará aquí? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué enzima trabajará aquí? La amilasa salival, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Amilasa salival. Claro, ya saben que lo vamos a poner de color rojito, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué otra enzima entonces vamos a tener? A ver. Aquí, ¿qué amilasa va a venir aquí? Entre dextrinas, amilosa y disacáridos. Está la otra amilasa. ¿La amilasa qué? Claro, pancreática, ¿sí o no? Claro, está la pancreática. Aquí, amilasa pancreática. Y terminada esta amilasa pancreática, ahora, ¿quién viene? Entre disacáridos y monosacáridos. Las disacaridasas. Disacaridasas. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Y así como monosacáridos se van a absorber a la sangre. O sea, a ver, un momentito. Quiere decir que esto se ha desarrollado, ojo, esto se ha desarrollado en boca. Esto ocurrió en boca. Esto ocurrió en intestino delgado. ¿Sí? Es más, todo lo demás ya ocurrió en intestino delgado. Todo esto ocurrió en intestino delgado. E inclusive la absorción misma de los monosacáridos a la sangre se da en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Ojo, estoy hablando almidón, amilasa salival, hasta dextrinas, amilosa. Vamos a superponerlo aquí, en todo caso, ¿no es cierto? Se dio en boca. Luego las dextrinas, amilosa y todo lo demás
con amilasa pancreática, convirtiéndose en disacáridos, y luego las disacaridasas hasta monosacáridos, todo esto en intestino delgado. Y finalmente se absorben a la sangre. ¿De acuerdo? Esta sería la digestión entonces de glúcidos. La digestión de glúcidos. ¿De acuerdo? Repito, de almidón, ¿no es cierto? A dextrinas, amilosa, ¿no? Disacáridos, monosacáridos. Miren que los monosacáridos se absorben a la sangre. A la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, nosotros ahora vamos a tener, ¿ya? Nosotros vamos a tener más o menos a ver, es como que tengamos nosotros todo vamos a ver ahora el caso en proteínas, ¿ya? El caso en proteínas. Entonces, el caso en proteínas, ¿cómo va? El caso en proteínas iría así. Empezamos, ¿no es cierto?, con una proteína cualquiera, ¿no es cierto? ¿Quién actúa primero? Actúa primero la pepsina. Esto es en el estómago. ¿Qué? ¿En la boca no hay nada? No, en la boca no hay nada. Es más, en el estómago actuaría pepsina y vamos a ponerlo, ojo, vamos a ponerle aquí al costado, ahorita lo cambiamos de color porque en realidad no es una enzima, es el ácido clorhídrico. ¿Y por qué cambiamos de color? No es una enzima, pues, pero ¿y qué hace el ácido clorhídrico? Desnaturaliza la proteína. ¿Y en qué se convierte todo esto? Pues se convierten en peptonas, ¿no? Y en ¿no? Oligopéptidos. Oligopéptidos, ¿no? Peptonas, oligopéptidos, que son en realidad fragmentos, ¿no? De aminoácidos. Y luego entonces, ¿quiénes vienen aquí? ¿No? Peptonas, oligopéptidos, ¿quiénes vienen aquí ahora? Pues todo el paquete de enzimas del jugo pancreático y del jugo intestinal. ¿Qué? Sí. O sea, aquí vienen tripsina, ¿no es cierto? ¿Quién más? Quimiotripsina, viene carboxipeptidasa y viene la peptidasa intestinal. Todos ellos, ¿de acuerdo? Todos ellos. ¿Y en qué terminan convirtiéndose? ¿En qué terminan? Terminan, obviamente, convirtiéndose en aminoácidos. En aminoácidos. Y así como aminoácidos, ¿a dónde se absorben? Pues a la sangre. Los dos son, me refiero tanto a aminoácidos como monosacáridos, son absorbidos a la sangre. Entonces, otra reflexión interesante aquí, ¿cuál? Que en primer lugar, esto se desarrolla en el estómago y luego todo lo demás en el intestino delgado. ¿Recuerdan cómo era el caso en glúcidos? Esto fue en boca, ¿no es cierto? Y todo esto siguió en el intestino, ¿qué? Delgado. Intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, en glúcidos no hubo ninguna actividad en el estómago. Así como en proteínas no hay ninguna actividad en la boca. Pero se han dado cuenta que todos terminan en el intestino delgado. Así es. Profesor, Dímelo. profesor, disculpe, en la parte de proteína, usted dijo que pepsina sería la unión de ácido clorhídrico con el factor intrínseco, No, con el pepsinógeno. con el pepsinógeno. Claro, ¿Eso el no es un factor pepsinógeno es un intrínseco? zimógeno, es una enzima inactiva, una apoenzima.
Ya. que se activa con el ácido clorhídrico. Con el pepsinógeno, entonces, ¿no, profesor? Ya, pepsinógeno más HCl, pepsina. Pepsina. Ujú, Ya, profesor. chévere. ¿Y el factor intrínseco ayuda a que se active la pepsina, profesor? No, les dije que el factor intrínseco ayudaba a la absorción de vitamina B12, pero en el intestino grueso. No trabaja en el estómago. Profesor, y entonces el ácido clorhídrico ayuda a activar el pepsinógeno y también a degradar las proteínas. A desnaturalizarlas, correcto. Desnaturalizar. Bien, Ariana, no entiendo qué es lo que necesitabas que repitamos. ¿Te parece si ya lo hemos mencionado? A ver, glúcidos, de almidón hasta dextrinas, ¿no? Amilosa en la boca. Y luego estas dextrinas hasta monosacáridos en el intestino delgado. No hay actividad estomacal en esta digestión. En el caso de proteínas, empezamos en el estómago con ácido clorhídrico más pepsina y que lo convierte hasta peptonas y oligopéptidos. Y luego todo lo demás se trabaja en el intestino delgado, degradándolo hasta aminoácidos. Y finalmente, tanto monosacáridos como aminoácidos se absorben a la sangre. Esto en el intestino delgado. Por eso el intestino delgado presentaba tantas vellosidades y microvellosidades. ¿Me dejé entender? Profesor, Dímelo. ¿y por qué el factor intrínseco lo mencionó en el jugo gástrico si donde va a actuar es en el intestino grueso? Lo mencioné en el jugo gástrico porque ahí se produce. Ahí se produce. Sí, Ah, ya. así es. Si yo te lo Pero donde va a mencionaba actuar es, solamente en el intestino grueso, tú ibas a pensar que se producía en el intestino grueso y no se produce en el intestino grueso. se produce Actúa en el en el estómago. intestino grueso, pero se produce en el jugo gástrico. Así es. Ah, ya. ¿Qué células lo producen? Oxínticas, principales, mucígenas. ¿Cuál? Lo dijimos también. Nada. Bien, Rocío, pero sin dudar, por favor. Parietales, muy bien. Señores, tienen que ponerle punche a estas cosas, ¿ah? De nada sirve que ya estemos a casi la mitad del curso o un poco más. Además, estamos ya a 2 meses de tu examen de admisión. Y ya, pues, ¿no? Hay que ponerle más fuerza, ¿ah? Hay que ponerle más fuerza. Genial, Rocío. Bien, sigamos entonces. Nos faltaba la digestión de lípidos. Toda la digestión de lípidos. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, un detalle importante, por favor. Un detalle importante. ¿Ya? Nos faltan los procesos de digestión en lípidos. Vamos a ponerlos por este lado. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de mover a todos estos de aquí. Ya. Entonces, en el caso... A ver. Vamos a ver cómo nos va con la digestión de lípidos. Escúchenme. En el caso de lípidos, el principal es el triglicérido.
¿De acuerdo? Es el triglicérido. El triglicérido primero se encuentra con la llamada bilis. Pero ojo, la vamos a poner de otro color. ¿Por qué? Porque no es una enzima, no se olvide. No es una enzima. Vamos a ponerla de color verde, ¿te parece? Un verde ahí que nos haga recordar que no es una enzima. ¿De acuerdo? No es una enzima. ¿Y qué hace la bilis con este triglicérido? Pues lo convierte en una grasa emulsificada. Así lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Lo convierte en una grasa emulsificada. O sea, entonces, ¿cuál es su trabajo? Emulsificar, ¿no es cierto? Emulsificar la grasa. ¿Y qué cosa es emulsificar? Una emulsión, bueno, en este caso particular, es conseguir, lograr, ¿no? Obtener que este triglicérido, que es insoluble en agua y que se encuentra en medio de una solución acuosa, entonces tiende a formar unos conglomerados muy grandes, o sea, a mantenerse todos los triglicéridos juntos en una sola micela, en una sola gran agrupación. Entonces, lo que consigue la bilis es que, al contrario, se convierta en microgotitas, en lugar de una sola gran, un solo gran conglomerado, más bien logre convertirse en microgotitas, en micromicelas, eh, pequeños conglomerados sumamente reducidos, tan pequeñitos que parecería, digo parecería, que se han llegado a mezclar con el agua, pero en el fondo no lo han hecho, sino que esta bilis ha logrado que se convierta en microgotitas y parece que estuvieran suspendidos o combinados homogéneamente con el agua. Esa es la idea. Eso significa emulsificar y eso consigue la bilis. Y es que esta emulsificación es necesaria para que ahora actúen las principales enzimas. ¿Cuáles? Las lipasas. Pongo lipasa más lipasa. ¿Y por qué pongo lipasa más lipasa? Porque hay dos lipasas. La pancreática y la intestinal. Las dos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se convierten luego de que lipasa actúe? Pues en ácidos grasos más glicerol. Ácidos grasos más glicerol. De esta manera, es que ahora este ácido graso y glicerol es absorbido. ¿Qué? Sí, pero espera un momentito. Es absorbido por las células, ¿no? Que forman las vellosidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? O sea, a ver, solo por un momentito. Miren, ¿recuerdan ustedes cuando vimos nosotros este esquema? ¿Sí? Y ya. Miren, ¿dónde están? Por favor. ¿De acuerdo? Esta es una vellosidad intestinal. Una vellosidad. Y aquí están los capilares sanguíneos, ¿no es cierto? Y lo que está de blanco ahí en el centro es un capilar linfático. Cuando yo les digo las células que forman las microvellosidades, me estoy refiriendo a todas estas que rodean y que forman la vellosidad. O sea, ¿a cuáles te estás refiriendo? A todas estas, por favor, señor, a todas estas que están aquí, todas ellas, todas estas células que están aquí.
todas ellas, que son las que forman las microvellosidades, todas estas, ¿de acuerdo? Todas esas células. Entonces, cuando yo les digo que el ácido graso y glicerol es primero absorbido por estas células, quiere decir que ya están en el interior de ellas, pero todavía no llegan, o sea, todavía no cruzan la célula por completo, todavía no llegan a la sangre o a la linfa, todavía no. Dentro de estas células, dentro de ellas, ¿de acuerdo? Se va a producir el siguiente evento, ¿de acuerdo? El siguiente evento. O sea, estamos, ojo, en el interior, ¿no es cierto? Estamos en el interior. Y dentro de ellas, ¿no? Va a ocurrir ahora ¿cómo describirlo? Este proceso, ¿no? Porque, repito nuevamente, ya tenemos nosotros, ¿no es cierto? El proceso, obviamente, de digestión iniciada, de triglicérido a grasa emulsificada y las lipasas hasta ácido graso más glicerol. Y ahora, así como ácidos grasos y glicerol, son absorbidos por estas células que se llaman, ¿no es cierto? Células del intestino. Por eso les dicen enterocito. Dentro del enterocito, ¿qué ocurre? Ocurre que estos ácidos grasos y glicerol son utilizados para construir monoglicéridos, de pronto diglicéridos o inclusive triglicéridos. ¿Qué? O sea, nuevamente los vuelvo a... Sí. Pero los voy a juntar ahora con unas proteínas. Mira, se llaman apolipoproteínas. ¿Ya? Así es. Apolipoproteínas. Y además, un poquito de colesterol, ¿no? Y todos estos conglomerados, todo esto, todo este grupo, todo este conjunto, toda esta asociación supramolecular se va a denominar, mira este término, kilomicrón. Así se va a denominar, kilomicrón. ¿De acuerdo? Kilomicrón. Y así, como kilomicrón, pues, ¿cómo te explico? Van a ser absorbidos, pero no a la sangre, sino a la linfa. Así es. Estos kilomicrones se absorben a la linfa. Claro, la linfa después retornará a la sangre, sí, después, pero la absorción en el intestino de los kilomicrones no se produce a la sangre, sino a la linfa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está claro entonces el proceso digestivo de glúcidos, lípidos, proteínas? La linfa, Ariana, lo vamos a trabajar cuando veamos circulación, pero dado que ya hemos mencionado el término y que me lo has preguntado, solo espero darte una respuesta sencilla por ahora, pero no completa, ¿ya? La linfa es otro fluido que circula en nuestro organismo. Repito, la linfa es otro fluido que circula en nuestro organismo. La linfa se forma de la sangre y regresará a la sangre. Repito, la linfa se forma de la sangre y regresará a la sangre. Pero mientras hace este recorrido,
¿de acuerdo? Por diferentes partes de nuestro organismo, también viaja transportada por conductos, ¿no? Por vasos linfáticos, así es, y por capilares linfáticos. Si te das cuenta, aquí habían capilares linfáticos, que luego se juntarán y formarán vasos linfáticos, que luego regresarán la linfa a la sangre. ¿Me dejo entender? Ahora, más detalles de todo lo demás en circulación. Solo te diré que también la linfa circula por nuestro organismo y ya te repito, se forma de la sangre y va a regresar, va a retornar después a la sangre misma. ¿Ya? Perfecto, Ariana. A ver, Fátima nos dice, ¿de lípidos solo se da en el intestino delgado? Sí, la digestión de los lípidos solamente en el intestino delgado, desde su emulsificación hasta su digestión y absorción. Perfecto. La digestión de lípidos, sí, perfecto. Espero que haya quedado claro, Fátima. El nombre de las lipasas en los... Ah, las enzimas, ¿te refieres? Qué bueno, Fátima. Rocío nos dice, el nombre de las lipasas. Una era lipasa pancreática y la otra era lipasa intestinal. O sea, una estaba presente en el jugo pancreático y la otra en el jugo intestinal. Chévere. Genial. Entonces, hemos terminado digestión. Empecemos con respiración. ¿De acuerdo? Empecemos con respiración. Vamos avanzando con funciones. Vamos avanzando. ¿Listo? Vamos por acá. Ya está. Bueno, a ver. ¿Cómo explicarles algo? Un momento. Hay algo importante en cuanto a respiración, que sí me parece necesario mencionar. ¿No? Primero, aquí llamamos respiración externa, interna, directa e indirecta. Y además, ¿para qué necesito respiración? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué nos sirve? A ver, los leo. Oxigenar el cuerpo. Ya. Nada más que oxigenar. Intercambio de gases. Ya, pero mi pregunta es, ¿por qué? Ujú. Ujú. A través de la respiración eliminamos dióxido, nuestras células necesitan oxígeno. Perfecto, Rocío, esa es la idea, creo yo. Pero bien, Matías, Francisco, ¿no?
Yo creo que todos más o menos tenían pensada esta situación. Nuestras células, para poder generar energía, requieren de oxígeno por su respiración celular, pues, ¿no? Y obviamente, como desecho de su respiración celular, encontramos CO2. Encontramos CO2. Ahí viene lo bueno. Si fuéramos unicelulares, facilito, pues tomamos oxígeno del medio, expulsamos CO2 al medio y ya está. Pero como somos pluricelulares y tenemos una enorme cantidad de células, aquí está la chamba, pues, ¿no? Ahí está el trabajo. ¿De qué? De tener que proporcionarle a cada célula la cantidad de oxígeno que requiere, que demanda. A todas y cada una. Llevarle el oxígeno necesario para que produzcan energía. Y de paso, recolectar el CO2, ¿no es cierto?, que produce cada una de ellas. Estos son gases, ¿de acuerdo? Y como son gases, entonces tienen una forma de transporte y una forma de eliminación, de excreción. Entonces, doctor Yupanqui, en el caso de estos dos gases, sobre todo en la expulsión de CO2 y en la obtención del oxígeno, en los intercambios, transferencias y todo lo demás, como son gases, utilizamos un proceso más sencillo, más fácil, difusión. Difusión. Más adelante veremos, doctor Yupanqui, cuando tengamos que eliminar o separar de la sangre otras sustancias que ya no sean gases, ¿no?, sino que sean de pronto solutos, ¿ya? Por ahora, en este caso, solamente vamos a utilizar difusión. ¿Por qué? Porque estos gases fácilmente cruzan membranas, recuerden ustedes, cruzan membranas por una difusión simple. ¿Qué requería de una difusión simple? Recuerden, una difusión simple. Gradiente. Bien ahí, Jimena. Perfecto. Gradiente. Y eso es lo único que vamos a necesitar. Por eso, si ustedes ven, en los tejidos, vamos a tener más CO2, obviamente porque las células lo están produciendo, que el CO2 que hay en la sangre. Entonces, por eso el CO2, a favor del gradiente, pasará de los tejidos a la sangre. Y luego esa sangre la llevamos a los pulmones. ¿De acuerdo? Así es. Esa sangre la llevamos a los pulmones. Y en los pulmones se va a producir el caso contrario. ¿Cuál? Que el aire que ha llegado al pulmón, tiene más oxígeno que el que está en la sangre. Entonces, a favor del gradiente, el oxígeno entrará a la sangre. Y la sangre que llega al pulmón tendrá más CO2 que el aire que ha llegado. Entonces el CO2, a favor del gradiente, se desplazará desde la sangre hacia el aire del pulmón y ya está. Entonces, si se dan cuenta, los intercambios gaseosos van a utilizar en todo momento difusión simple. Difusión simple. Como nos hacía recordar Jimena, solamente nos vamos a valer de un gradiente de concentración. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme por favor precisarles a qué nos referimos con respiración externa, interna, directa e indirecta. Por favor, mire, si yo soy un organismo unicelular, ¿ya? Soy un organismo unicelular, como les decía, ahí está. Soy unicelular, yo solito nomás, no hay ningún problema. Entonces, yo intercambio gases con mi entorno. Yo solito intercambio, ¿no es cierto?, O2 y CO2 con mi entorno. Ya está. Entonces tengo una respiración directa. Tengo una respiración directa.
Sin embargo, el otro caso es cuando yo soy un organismo ahora pluricelular. O sea, ahora yo soy un organismo que está formado por muchísimas células, soy un organismo pluricelular. Mi demanda de O2 y de CO2 va a ser mucho mayor. Por eso entonces lo que yo he hecho es, he generado, ¿no es cierto? He generado un proceso o una forma, ¿no es cierto?, para yo poder distribuir en todas mis células, ¿no?, en todas mis células, para poder distribuir, vamos a ponerlo así en todo caso, ¿no?, para poder distribuir en todas mis células, ¿no es cierto?, este O2 y recolectar este CO2. He creado entonces nada más y nada menos que un líquido circulante. Ojo, ¿ah? Un líquido circulante. Vamos a ponerlo por acá. Este líquido circulante, mira el invento que he tenido, ¿no? Un líquido circulante. Este líquido circulante es el que me va a permitir hacer el transporte correcto y adecuado. ¿De qué? De estos gases, pues. O sea, este líquido circulante es el que va a llevar el O2 a todas las células y va a recolectar el CO2 de todas las células. Ya, y luego, ¿qué haces entonces con este líquido circulante que ahora ya dejó oxígeno? Ahora ya no tiene oxígeno. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, este líquido circulante lo voy ahora, luego, con el entorno, con mi medio en el cual yo vivo, pues voy a desarrollar otro intercambio. ¿Qué? No entiendo. Sí. O sea, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mira, préstame atención. Yo voy a capturar O2 del líquido circulante. ¿Ya? Y mi líquido circulante, este O2 lo va a llevar a todas mis células, a todos mis tejidos. Muy bien. Y luego, ¿no es cierto? Voy a recolectar CO2 de todas mis células, el líquido circulante lo va a recolectar, y luego este líquido circulante lo va a intercambiar ¿con quién? O sea, lo va a expulsar al entorno. Entonces, no sé si te has percatado, pero hay un doble intercambio gaseoso aquí. Ojo, estos son los tejidos que tiene este individuo. ¿Te has dado cuenta que hay un doble intercambio gaseoso? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que este es el O2, ¿no es cierto? Este es el O2, este es el O2, ¿no es cierto? Y este es el CO2. ¿Está bien? Este es el CO2. O2, O2, CO2, CO2. ¿Estamos de acuerdo o no? Señores, mi pregunta es, tus células y tu entorno, repito, tus células, tus tejidos, tus células y tu entorno, ¿intercambian gases directamente? ¿Intercambian gases directamente? En este caso no, ¿sí o no? Lo hacen de manera ¿qué? Indirecta. Correcto. Bien, Fátima. ¿Está bien, Fátima? Está bacán. Creo que has desayunado correctamente. Entonces, escúchenme. A esto le llamamos respiración indirecta. ¿Me dejé entender? ¿Cuándo? Cuando presentamos un líquido circulante, que es el que hace este doble intercambio gaseoso. ¿Cómo que doble? Claro, pues, ¿no te has dado cuenta que hay un intercambio gaseoso, líquido circulante con tejidos, y otro intercambio gaseoso, líquido circulante con el entorno? ¿Me estoy dejando entender? A ver, aquí hay un intercambio gaseoso. Aquí hay un intercambio gaseoso. Este es un intercambio gaseoso. Líquido circulante con los tejidos, ¿sí o no? Y aquí hay otro intercambio gaseoso. ¿Líquido circulante con quién? Con el entorno, ¿sí o no? Hay dos intercambios gaseosos. ¿Sí o no? ¿A cuál crees que llamamos externa y a cuál crees que llamamos interna? ¿A cuál crees? A ver, dime.
Dígame. Interna, líquidos con tejidos. Claro, pues no, obvio, pues no, interna, dentro nuestro, ¿sí o no? Y externa sería con el medio que me rodea, con mi entorno, ¿no? Claro. Ujú. Bien, Francisco. Perfecto. Bien. Entonces, ¿quiénes tienen respiración externa e interna? ¿Los de respiración directa o de respiración indirecta? Los de indirecta. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿están claros los términos? Respiración externa, interna, directa e indirecta. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Genial. Última pregunta para pasar de esta diapo. A ver, dígame, ¿dónde cree usted, Ariana, qué es lo que necesitas que te ayudemos? Sean, por favor, siempre precisos, ¿ya? Para poder ayudarlos. Es que me dices, puede repetir. Si quieres que repita todo desde el inicio, dilo, pero en todo caso, a lo mejor solamente es una precisión de algún concepto, nada más. Los de respiración directa, ya, Ariana, ahí vamos. No hay interna y externa, Fátima. En el caso de los que tienen respiración directa, no hay externa o interna. Solamente ellos intercambian gases con el entorno de manera directa, entonces no hay un líquido circulante, no hay un doble intercambio gaseoso, ¿no? Por eso no hablamos de directa o indirecta. Claro, o sea, mejor dicho, ellos tienen respiración directa, ¿no? Indirecta solamente cuando hay un líquido circulante. Entonces, perfecto. A ver, Ariana, escúcheme. Una respiración directa es cuando un organismo o un individuo, sus células o su célula, porque puede que sea unicelular o puede que sea pluricelular, no lo sé, pero sus células o su célula intercambian gases directamente con el entorno, directamente con el entorno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Directamente con el entorno, sin que haya algún transporte de gases, salvo el desplazamiento por difusión, ¿no? O sea, los gases sí van a trasladarse por difusión, pero no hay ningún transporte. Cuando me refiero a transporte, estoy hablando de un líquido circulante, de un fluido, ¿no? De algún proceso complementario de transporte, ¿ya? ¿Quiénes, por ejemplo, respiran de manera directa? Las bacterias, las algas unicelulares, inclusive las esponjas de mar, ¿no? Y los primeros animales también, no solo las esponjas, los nidarios, los platelmintos, inclusive hasta nemátodos. Anélidos ya no, Rocío, porque ellos ya tienen líquido circulante. Entonces, los protozoarios, ¿cómo respiran? De manera directa. Cada individuo solito intercambia gases con el entorno. Y los que son pluricelulares, bueno, las células que están en la superficie intercambian gases con el entorno, ¿no? Intercambian gases con el entorno. Y luego, ¿no? Y luego, por difusión, se transporta este O2 y el CO2 a las demás células, ¿no? Y así. No hay un transporte interno con alguna, como les digo, con un líquido circulante, ¿no? No hay ningún complemento de transporte en el interior, solo por difusión van los gases de célula en célula.
Pero obviamente esto es limitado, ¿no? Esto es limitado, por eso los organismos que ya son más complejos, ¿no? Demandan de este líquido circulante para poder hacer un transporte más eficiente, ¿no? Y en mayor cantidad. Estimado doctor Yupanqui, cuando usted dice reflujo, me perdí, no sé a qué te refieras con reflujo. Si nos ayudas, por favor. Bien, entonces, ¿está clara esta parte, por favor? ¿Sí? Para que podamos avanzar. Lo que vamos a hacer es entonces un pequeño recorrido por todos los diferentes procesos, formas de respiración, tanto en animales como plantitas, para luego terminar en la parte humana. ¿Listo? Pero reflujo entiendo, o el término reflujo lo entiendo yo, cuando algo ha ido en un recorrido y retorna en sentido contrario por el mismo recorrido. Es decir, por eso cuando nosotros deglutimos algo, llega al estómago y desde el estómago regresa a la boca. Eso sería como un reflujo. Es decir, hay un recorrido retrógrado, ¿no? Como que decimos que la sangre pasa de aurículas a ventrículos y de pronto hay un retorno de sangre del ventrículo a la aurícula. Eso sería un reflujo. Y en este caso no veo un reflujo aquí. Lo que veo es un recorrido Profesor, continuo, ¿no? Pero no en dirección contraria exactamente, ¿no? Dígame, señorita. disculpe, no escuché muy bien cuando estaba mencionando sobre la gradiente. ¿A qué se refería la respuesta de mi Uy, no compañero? me Que todavía digas que no respondí. sabemos lo que es un gradiente. No, 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 no. En este momento, por favor, me deprimo. Me deprimo. No, Entro, pero no, te así, digas en en un relación colapso con la respiración. sentimental y psicológico. No puede ser. No, no. ¿Cómo no vamos a recordar, por favor, gradiente? Eso lo hemos visto en transporte a través de membrana. Cuando nosotros teníamos una mayor concentración de una determinada sustancia en un medio versus otro. Bromeaba. Mire, a ver, tengo yo, por ejemplo, aquí un medio A y un medio B. Tengo aquí un medio A y un medio B, por favor. Si nosotros tenemos en un medio y en otro diferentes concentraciones de una determinada sustancia, ¿de acuerdo? No sé, pues, digamos, ¿no? Una sustancia cualquiera. En este caso estamos hablando de ¿qué? De un gas, ¿no? Un gas, que puede ser O2, CO2, esto podrían ser iones, ¿no? Pero tengo una concentración mayor en un lugar que en otro. Lo que estamos haciendo entonces, ¿qué es? Pues simplemente mostrando que en un lugar hay una mayor y en otro lugar hay una menor concentración, entonces existe un gradiente de concentración. Señorita, esto lo vimos cuando trabajamos membrana celular. Dijimos que qué cosas iban a favor del gradiente. ¿A qué se llama a favor del gradiente? Si voy de A hacia B o de B hacia A. ¿Qué es a favor del gradiente? ¿De A hacia B o de B hacia A? Dígame. De A hacia B. Perfecto. Eso se llama transportes pasivos, cuando vamos a favor del gradiente. Y dijimos que la difusión simple era el caso en el cual las sustancias iban a cruzar a favor del gradiente y porque simplemente la membrana era permeable a ellos. Así es, Rocío, no hay gasto energético, solo necesitamos esta situación inicial. ¿Cuál? Que en un lado haya más oxígeno que en el otro, que en un lado haya más CO2 que en el otro.
y de manera espontánea, sin gasto energético, esta sustancia, me refiero al O2 o al CO2, se desplazan a favor del gradiente, cruzando membranitas, pasando de un lugar a otro, sea este el interior o el exterior de la célula. Cruzan membranitas, se desplazan estos gases simplemente por gradiente de concentración. Es decir, de donde hay más concentración de esta sustancia a donde hay menos concentración de esta sustancia. Por eso es que en los tejidos el CO2 pasa desde las células hacia la sangre, porque hay más CO2 dentro de las células que en la sangre. Y por eso es que en los pulmones el CO2 sale de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra ahí la sangre y el aire, resulta que la sangre tiene más CO2 que el aire, y el CO2 sale. Al igual, el oxígeno entra del aire a la sangre en los pulmones. ¿Por qué? Porque el aire que llegó al pulmón tiene más oxígeno que la sangre. Gradiente de concentración, difusión simple. ¿Está claro ahora sí? Sí, profesor, gracias. Chévere, qué bueno. Al contrario, gracias por siempre hacernos las consultas del caso y que ustedes estén seguros de lo que estamos trabajando. Eso es lo más importante, ¿ya? Así que por favor, no pierdan esa costumbre de participar. ¿Listo? Bien, entonces, les preguntaba, ¿y dónde creen entonces que encaja un órgano respiratorio, como en nuestro caso? Imagínense que somos peces, ¿ya? Somos peces. Cada cual se imaginará el pez que quiera ser. Algunos serán, pues, anchovetitas, otros serán, no sé, lornas, ¿no es cierto? Otros serán, pues, bonitos, ¿no? Otros serán, ya, en fin. Lo que les digo es, estamos en el agua, somos peces. ¿Nuestro entorno cuál es? El agua. Muy bien. ¿Tenemos líquido circulante? Sí, tenemos sangrecita. Muy bien. ¿Dónde encaja nuestro órgano respiratorio? ¿En nuestra respiración interna o externa? ¿Dónde encaja? ¿Dónde ubico? ¿Dónde desarrollo yo dónde ubico a mi órgano respiratorio? ¿En qué actividad? ¿Respiración interna o externa? Externa, porque es correcto, muy bien, doctor Yupanqui. Externa, porque es el momento en el que vamos a intercambiar gases, entorno, agua, con mi líquido circulante, sangre. Es el momento en el que la sangre y el agua se van a poner casi en contacto y que van a intercambiar gases, mi respiración externa. ¿Correcto? Ahora nosotros, como humanos, ¿cuál es nuestro entorno? Aire. ¿Y en dónde se encuentra mi sangre con el aire? En mi órgano respiratorio que se llama... Rocío, ¿cómo que interna? ¿Cómo que interna, Rocío? Aide, a filtrar el agua, cuando dices filtrar, ¿qué idea tienes de filtrar? O sea, ¿qué es lo que... Un filtro es aquel que separa una cosa de otra, ¿no? Y no entiendo cuando dices, ya, pero ¿qué crees tú que... O sea, la branquia lo único que permite, las branquias lo único que permiten es esto, intercambio gaseoso. Ahí lleva toda su sangre, el pez pone toda su sangre ahí para que esté en contacto con el agua, casi en contacto con el agua, e intercambien gases. No hay ninguna filtración ahí, lo que hay es una difusión de gases. Así es. Lo acabo de decir, lo hemos dicho hace unos minutos. Nuestro órgano de respiración, si somos peces, serían las branquias y permitiríamos o desarrollaríamos ahí, en nuestras branquias, nuestra respiración externa. Porque mi líquido circulante y mi entorno se ponen en contacto e intercambian gases. Y les dije, luego ahora que somos humanos, nuestros órganos respiratorios no son, Fátima, nuestra cavidad nasal,
serían nuestros alveolos pulmonares, porque es el lugar a donde llega el aire y mi sangre, y entre los dos intercambian gases. Fiorella, cuando tú dices interna te refieres a ver, el hecho de que ellos tengan branquias que no se vean, sino que estén debajo de una escama, estén, ¿no?, prácticamente cubiertas, no es una respiración interna. Recuerda que, Fiorella, respiración interna es cuando intercambia gases tu líquido circulante con tus células. Eso es respiración interna. Lo que se desarrolla en los órganos respiratorios es respiración externa. Quien tiene un órgano respiratorio es porque ahí va a lograr que su entorno y su líquido circulante intercambien gases. Todo aquel que tiene un órgano respiratorio tiene respiración indirecta. Y entonces este órgano respiratorio busca que su líquido circulante pueda intercambiar gases con su entorno. Repito, un órgano respiratorio, branquia, alveolo, tráquea, filotráquea, cualquiera de ellos, un órgano respiratorio, cualquiera sea, un órgano respiratorio, lo que busca es facilitar la respiración externa, el intercambio de gases entre su líquido circulante y el entorno. ¿Me dejo entender? Eso es lo que permite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está quedando claro entonces, por favor, dónde ubicamos a los órganos respiratorios? Fiorella, nosotros tenemos respiración externa e interna, tenemos las dos. Claro, tenemos las dos. Mira, esta es la respiración interna. Voy a ponerlo aquí con letritas negritas. Esta sería nuestra respiración interna. Y esta sería nuestra respiración externa. Interna. Ya, perfecto. Ajá, bien, Fátima, perfecto. Entonces tenemos entre líquido circulante y entorno, ¿no? Respiración externa. Ahí se ubican nuestros órganos respiratorios. Aquí se ubican los órganos respiratorios. Repito, aquí, en la respiración externa, aquí se ubican los órganos respiratorios. Esa es la función de un órgano respiratorio, facilitar nuestra respiración externa. ¿De acuerdo? Externa. Así es. ¿Listo? Ya está. Pero ¿cómo hacen para estar tanto tiempo bajo el agua? Pues mi estimado doctor Yupanqui, así como usted hace cuando está bajo el agua, simplemente aguanta, contiene la respiración. ¿Por qué pueden contener más tiempo la respiración? Bueno, son adaptaciones que tienen ellos, ¿no? Así como las ballenas pueden estar también varios minutos o decenas de minutos debajo del agua. Otros ejemplos de qué, Rocío, por favor. Ahora lo que vamos a trabajar son todos los diferentes tipos de órganos respiratorios. Eso es lo que vamos a hacer. Pero es que la respiración interna no es más que el intercambio de gases que hay entre tu sangre y todos los tejidos. Por eso tu sangre pasa por todos tus tejidos para dejar oxígeno en todos tus tejidos y recolectar también, ¿no es cierto? Recolectar de ellos, ¿no es cierto? CO2.
Ese es el trabajo. Profesor, entonces solamente hay como que órganos respiratorios en la respiración externa. Ya, no hay ningún órgano respiratorio para la respiración interna. Los órganos respiratorios se ubican y su función está circunscrita a la respiración externa. Por eso, los órganos respiratorios, de un lado, permiten la entrada del entorno, sea aire o agua, y la llegada también del líquido circulante, para que entre los dos se produzca este intercambio gaseoso. En los peces, el agua y la sangre. Las branquias son estos órganos respiratorios que facilitan su respiración externa. Igual las tráqueas, las filotráqueas, que vamos a ver en otros, e inclusive la piel, quienes tienen respiración cutánea, nuevamente, que permite que el entorno y su sangre, su líquido circulante, pues intercambien gases, ¿no? Respiración externa. ¿Listo? Entonces nuestros pulmones vendrían a ser donde están nuestros alvéolos pulmonares. Ya está. Así es. Esos son nuestros órganos respiratorios, ¿no? Ahí se desarrolla nuestra respiración externa. Bien, listo. Aquí tenemos entonces algunos ejemplitos, ¿no? Como les decía, vean ustedes lo que sería una respiración directa, ¿no es cierto? Cuando cada célula intercambia a través de su superficie, ¿no? Gases, ya está. Pero luego, si ya tenemos líquido circulante, hay otros tipos ya de transportes, y eso ya serían indirectas, ¿no? Aquí está. Ahora, para facilitar la difusión, eso sí, para facilitar difusión, hay algunos, vamos a decir, pues truquitos, ¿no? Que utilizan las diferentes células. Una de ellas es que se mantenga la superficie siempre humectadas, ¿no? Húmedas, porque el agua facilita la difusión de los gases, ¿ya? Pero bueno, veamos entonces, por favor, en los diferentes organismos, cómo se desarrolla este proceso y qué estructuras de respiración tenemos. En el caso de plantas, no sé si recuerdan ustedes las plantas, eh, ¿cómo capturaban O2 y CO2? ¿A través de qué estructura? Recuerdan que en las hojas presentaban unas estructuras, Estomas y lenticelas. claro, los estomas, ¿y qué diferencia hay? Los estomas están en las hojas y las lenticelas en los tallos. ¿Solamente la ubicación? No es solo la ubicación, es un detalle también. O sea, los estomas se ubican en las hojas y en algunas ramas, pero el tema está en que los estomas son células vivas. Están formados por células vivas, los estomas, me refiero a las llamadas células estomáticas, ¿no? Estas células estomáticas. En cambio, las lenticelas son los mismos estomas, pero como están ya formando parte ahora de algún tallo que se ha suberificado, o sea, que ha desarrollado paredes celulares cuaternarias, se convierten en células muertas. Se convierten en células muertas. Y es ahí entonces donde ahora las lenticelas, ahora se llaman así, lenticelas, eh, ya son estructuras prácticamente estáticas, mientras que los estomas pueden abrirse y cerrarse porque todavía son células vivas y activas. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Pero a través de ellos, y no se olviden que las plantas también tienen líquido circulante, ¿no?
las plantas tienen xilema y floema. Así que hay una suerte de desplazamiento. Un desplazamiento ahí de estos fluidos, de la savia elaborada a la savia inorgánica, los cuales transportan Profesor, ese vendría a ser el líquido circulante en las plantas. claro, el xilema y el floema. Lo que transportan son, ¿no es cierto? En el caso de la savia inorgánica y la savia orgánica, ¿no? Transportan nutrientes, etcétera, pero también transportan O2 y CO2. ¿Ya? Para el caso particular de animalitos, doctor Yupanqui, se refiere usted a este término, ¿no? Supongo, ostiolos, ¿no? Ostiolos. Y bueno, ostiolo es el pequeño orificio, ¿no? El espacio entre las dos células estomáticas, ¿no? Eso se llama ostiolo. El espacio entre las dos células estomáticas. Bien, entonces, como les decía, lo que vamos a ver ahora sí en animalitos es el caso, pues, de todos los diferentes órganos, ¿no es cierto?, respiratorios. Empezamos entonces mencionando que poríferos, nidarios, repito, poríferos, ¿no? Esponjas. Nidario. ¿Ya? Poríferos, nidarios. Platelmintos y hasta nematodes tienen una respiración directa. ¿Ya? Repito el grupo de poríferos, nidarios, platelmintos e inclusive nematodes. Todos ellos tienen una respiración directa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las células que tienen en su superficie intercambian gases con el entorno. ¿Y cómo hacen para que llegue el O2 y el CO2 también? ¿Cómo hacen para este intercambio gaseoso si son pluricelulares y tienen otro montón más de células? Pues lo que hacen ellos es simplemente utilizar difusiones simples. Es decir, la concentración de oxígeno de célula a célula puede trasladarse, la concentración de CO2 también puede ir trasladándose de célula en célula y luego llegar hasta la superficie y pues intercambiarse los gases satisfactoriamente. O sea, la cantidad de oxígeno que pueden obtener de su superficie corporal es la que necesitan para que por difusión llegue a todas sus células. Y la cantidad de CO2 que van originando, ¿no es cierto?, es la que precisamente luego van transportando de célula en célula y la pueden expulsar al exterior. O sea, les alcanza esta difusión simple. Imagínense, ¿no? A pesar de que son pluricelulares, todos, desde poríferos hasta nematodes. El caso particular de platelmintos y nematodes no tienen un líquido circulante todavía, a pesar de que sí hay cierto fluido entre sus células que circula de manera irregular, pero no es un líquido construido con el propósito de que funcione como un líquido circulante. Es solamente una sustancia intercelular que está presente y que, claro, también ayuda, ¿no?, en parte en este transporte de gases. Pero no hay órganos respiratorios aquí, porque no hay respiración indirecta. ¿De acuerdo?
Recién a partir del siguiente grupo, me refiero con anélidos, y de ahí en adelante aparecen ya las estructuras de respiración, porque ya hay líquidos circulantes, ya aparecen las respiraciones indirectas. Entonces, aparecerán los líquidos circulantes, aparecerán los órganos de respiración, los que facilitan la respiración externa. Externa. ¿Me dejo entender? Listo. Entonces, en nuestra siguiente sesión terminaremos con todos estos tipos y órganos de respiraciones externas y también trabajaremos la respiración en el caso humano. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Gracias nuevamente por su participación, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Ya nos vemos en la siguiente sesión. Facundo, ¿vemos eso, te parece, la siguiente sesión? ¿Nos lo haces recordar? Hablando de técnicas de memoria. Listo. Gracias. Ahí nos vemos.